El zumbido de la música electrónica se filtraba por las paredes, haciéndome vibrar desde los pies hasta el pecho. Estábamos en la fila para entrar a El Subterráneo, una de las discotecas más exclusivas y underground de la ciudad. Era un lugar que pocos conocían y que muchos decían que era difícil de encontrar si no sabías exactamente dónde buscar. La entrada era a través de un callejón oscuro, detrás de un viejo almacén abandonado. «Vamos, Dani, que esta es nuestra noche», me dijo Carla, mi mejor amiga, mientras se retocaba el labial. Sus ojos brillaban con la emoción de la aventura. La había convencido de venir después de escuchar rumores sobre lo alocada que era la fiesta en ese lugar. «Dicen que una vez entras, es como otro mundo», le conté días antes para convencerla. Ya desde la fila, el ambiente se sentía raro. Las luces rojas y violetas parpadeaban débilmente, como si la electricidad no fuera lo suficientemente estable. No había mucho ruido en el exterior, lo cual me sorprendió. Sabía que adentro estaría a reventar, pero en el exterior había un silencio inquietante, roto solo por murmullos entre la gente que hacía fila. Cuando finalmente llegamos al portero, un tipo inmenso con gafas de sol que no eran necesarias en la oscuridad de la noche, nos miró por unos segundos antes de abrir la puerta. El aire dentro era espeso, cargado de humo y perfume barato, pero lo que me golpeó fue el sonido, una mezcla de ritmos electrónicos intensos, gritos, y algo más, como un eco profundo, inhumano, bajo la música. Carla no pareció notarlo y se lanzó directo a la pista de baile, pero yo me quedé unos segundos en la entrada, tratando de identificar esa sensación extraña. Adentro, el lugar estaba lleno, pero de alguna manera no se sentía caótico. Las luces estroboscópicas iluminaban los cuerpos en movimiento, pero había algo en la manera en que la gente se movía. Era como si estuvieran conectados entre sí, como si siguieran un ritmo que yo no alcanzaba a entender. Carla ya había desaparecido en la multitud, moviéndose al compás de la música, y yo la seguía a duras penas. Cada vez que me adentraba más en la pista, notaba algo que me hacía sentir incómodo. La gente parecía perdida. No solo físicamente, sino mentalmente. Los ojos de algunos estaban vidriosos, como si no estuvieran realmente presentes. Y había otros que ni siquiera parecían bailar, simplemente se balanceaban, con la cabeza inclinada hacia abajo, moviéndose en un trance profundo. Mi corazón empezó a latir más rápido, y no por la emoción. Después de un rato, logré encontrar a Carla en el centro de la pista. «Esto es increíble», gritó sobre la música, pero su voz sonaba distante, como si no estuviera completamente allí. Estaba sudando profusamente, más de lo que era normal. Su sonrisa era extraña, forzada. Decidí que era momento de salir por un momento a tomar aire fresco, pero cuando le dije a Carla que me acompañara, me ignoró completamente. Intenté alejarme de la multitud, pero cuanto más intentaba salir, más denso se volvía el grupo de personas. Las luces, el humo, los cuerpos en movimiento, todo comenzaba a mezclarse en una especie de niebla confusa. Perdí de vista las paredes del lugar, y cada vez que intentaba pedir ayuda o preguntar por la salida, las personas a las que me dirigía parecían no escucharme. Solo seguían bailando, o lo que fuera que estaban haciendo. De repente, la música cambió. Los graves se hicieron más pesados, y sentí que el ritmo comenzaba a influir en mí de una manera inquietante. Mi cuerpo quería moverse, pero mi mente no. Me obligué a mantener el control, pero noté que mis pies seguían el ritmo casi contra mi voluntad. Fue entonces cuando los vi. En los extremos de la pista, casi invisibles entre las luces parpadeantes, había figuras encapuchadas, altas y delgadas. No bailaban ni se movían. Simplemente observaban. No sabía cuántos eran, pero parecían demasiados. Cada vez que los miraba, parecían desvanecerse en la penumbra, pero sabía que estaban allí. Eran como sombras, como parte del propio lugar. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Tenía que salir de allí. Busqué a Carla desesperadamente, pero había desaparecido de nuevo.
Estaba completamente sola en ese mar de cuerpos, y cada paso que daba me alejaba más de la salida. Intenté avanzar contra la multitud, pero fue inútil. Las sombras se movían más cerca, rodeándome sin que nadie más pareciera notarlo. Entonces, la música se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la discoteca, y todos los cuerpos se detuvieron al unísono. Mi corazón retumbaba en mis oídos, y sentí una mano fría en mi hombro. Me di la vuelta lentamente y me encontré cara a cara con una de esas figuras encapuchadas. No tenía rostro, solo una negrura profunda bajo la capucha. Sin embargo, podía sentir que me observaba, que me estaba absorbiendo. Traté de gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El ser se inclinó hacia mí, y un susurro que no entendí llenó mi mente. Era como si hablara en un idioma antiguo, uno que no pertenecía a este mundo. Retrocedí de un tirón, tropezando con alguien. Al girar, me di cuenta de que había más de ellos, acercándose desde todos lados. No había escapatoria. Sentí pánico. Mi respiración se aceleró, y el espacio a mi alrededor parecía comprimirse, como si las paredes mismas del lugar se estuvieran cerrando sobre mí. Finalmente, encontré la fuerza para correr. No sé cómo lo hice, pero me abrí paso entre la multitud, empujando a quien estuviera en mi camino. Todo lo que podía pensar era en salir, escapar de ese lugar que ya no parecía una discoteca, sino una especie de laberinto infernal. Las sombras parecían seguirme, pero no me atreví a mirar atrás. Llegué a lo que parecía ser la salida, pero cuando empujé la puerta, no era la calle lo que me esperaba. Era un pasillo largo, oscuro y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían manchas de humedad, pero el olor olía a algo más. A algo podrido. Mi instinto me decía que no debía entrar, pero no tenía opción. Los susurros volvían, esta vez más fuertes, y los pasos de las sombras resonaban detrás de mí. Avancé por el pasillo con el corazón en la garganta, cada paso que daba sentía que me acercaba a algo mucho peor que lo que había dejado atrás. Cuando llegué al final del pasillo, había una única puerta. No había vuelta atrás, así que la abrí. Al cruzarla, me encontré en un cuarto pequeño, iluminado solo por una bombilla parpadeante. En el centro, sobre el suelo, estaba Carla. Estaba arrodillada, con los ojos cerrados, y en su rostro había una sonrisa que me hizo estremecer. «Carla», murmuré, pero no respondió. Me acerqué lentamente, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Al llegar a su lado, la toqué suavemente en el hombro. Al contacto, su cuerpo se desplomó en el suelo, inerte, como si no tuviera más vida en él. El terror se apoderó de mí completamente. Y entonces, lo vi. Bajo su cuerpo, donde había caído, había una marca en el suelo. Un círculo, con símbolos extraños que parecían retorcerse y moverse por sí solos. Los susurros volvieron, esta vez claros. No hay escapatoria. Las luces se apagaron. Lo último que sentí fue un frío abrumador y el peso de las sombras sobre mí. Desperté en el suelo de la discoteca, pero el lugar estaba vacío. La música, la gente, las luces, todo había desaparecido. Carla no estaba. Me levanté tambaleándome, y cuando logré salir al exterior, me encontré con la realidad que más temía. El callejón estaba desierto, y el almacén detrás del cual estaba la entrada, ya no existía. No había puerta, ni señales de que el subterráneo alguna vez hubiera estado allí. Y fue entonces cuando lo comprendí. Nunca debimos haber entrado. Nunca debí haberla perdido. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Mis amigos y yo habíamos decidido salir de fiesta, una especie de tradición que habíamos mantenido desde que cumplimos la mayoría de edad. Era viernes, y las luces neón de la ciudad brillaban como siempre, tentándonos a perdernos en la música y en la euforia de la multitud. Esta vez, escogimos un lugar nuevo, una discoteca en las afueras llamada Luxuria.
Nunca la había oído mencionar antes, pero Emma, una amiga de la universidad, nos aseguró que era el lugar de moda. Llegamos alrededor de las 11. Desde afuera, el edificio parecía ordinario, un local más en una zona poco transitada. Sin embargo, en cuanto cruzamos la puerta, algo cambió. El ambiente era pesado, casi opresivo, pero no en el sentido típico de una discoteca llena de gente. Había una sensación, no sé cómo explicarlo, como si estuviéramos entrando en otro mundo, uno donde las reglas no eran las mismas. Al principio, no le presté demasiada atención. Las luces estroboscópicas iluminaban a intervalos el lugar, haciéndome sentir desorientado por momentos. El sonido del bajo vibraba en el suelo, y mis amigos, ajenos a cualquier malestar, ya estaban pidiendo tragos en la barra. Decidí unirme a ellos, y después de unas cervezas, todo parecía más normal. O eso me dije a mí mismo. Lo extraño empezó cuando noté que, a pesar de que el lugar estaba lleno, no reconocía a nadie más que a mis amigos. En una ciudad como la nuestra, siempre te encuentras con alguien conocido, aunque sea de vista, pero en Luxuria todos parecían desconocidos. Y no solo eso. Había algo en ellos, en sus movimientos. Eran demasiado sincronizados, como si estuvieran siguiendo una coreografía invisible. Oye, ¿tú conoces a alguien aquí? Le preguntó a Leo, uno de mis mejores amigos. Leo estaba algo ebrio ya, y soltó una carcajada. Claro que no. ¿Pero qué importa? Vamos a divertirnos. Me dejé llevar por el ambiente por un rato. Bailamos, bebimos, reímos. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza esa extraña sensación de que algo no encajaba. Miré a mi alrededor, intentando analizar mejor a los otros asistentes. Había un grupo de chicas en la pista de baile, moviéndose al ritmo de la música, pero había algo raro en ellas. Era como si cada una de sus acciones fuera demasiado precisa. Demasiado calculado. Decidí ir al baño, necesitaba despejarme un poco. Caminé a través de la multitud, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. Al llegar al baño, noté que estaba vacío. Eso no era normal en un lugar tan concurrido. El silencio era inquietante, y las luces, parpadeantes, proyectaban sombras que me parecían más largas de lo normal. Me lavé la cara, tratando de sacudirme la paranoia, pero cuando levanté la mirada y vi mi reflejo en el espejo, casi grité. No era solo mi reflejo. Había alguien más en el espejo, parado justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El baño seguía vacío. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y por un momento consideré irme del lugar. Algo no estaba bien, y lo sentía en cada fibra de mi ser. Pero cuando regresó a la pista de baile, mis amigos seguían ahí, riendo y disfrutando como si nada. Decidí no decirles nada. Quizás solo estaba imaginando cosas, exagerando. Nos quedamos un rato más, pero cada minuto que pasaba, el ambiente se volvía más denso, más amenazante. Fue entonces cuando Emma me tomó del brazo y me susurró al oído. ¿Te has dado cuenta de que el DJ no ha cambiado la música en toda la noche? La miré, confuso. No lo había notado hasta ese momento, pero era cierto. La misma canción, una extraña mezcla de electrónica y voces distorsionadas, había estado sonando desde que llegamos. No había pausas, no había cambios en el ritmo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Esto no está bien, dije, intentando no sonar demasiado asustado. Deberíamos irnos. Emma ascendió, y comenzamos a buscar a los demás. Sin embargo, lo que ocurrió después de que me dejó sin aliento. Cuando fuimos a buscar a Leo y a los otros, noté que estaban parados en medio de la pista, pero no se movían. Estaban completamente inmóviles, como si hubieran quedado congelados. Intenté llamarlos, pero no respondieron. Sus ojos estaban abiertos, pero sus miradas estaban vacías, como si ya no estuvieran ahí. León. Emma. Grité,
pero fue inútil. La música, o lo que fuera ese ruido que seguía sonando, se intensificó. Las luces se volvieron más agresivas, destellando con tal fuerza que me obligaban a entrecerrar los ojos. Sentí una presencia detrás de mí, y esta vez no me atreví a girarme. Algo estaba en la discoteca con nosotros. Algo que no era humano. Emma me jaló del brazo, y juntos corrimos hacia la salida. Pero no importaba cuánto avanzáramos, parecía que nunca nos acercamos a la puerta. El espacio se alargaba, como si la discoteca se estuviera expandiendo, atrapándonos dentro. «Esto no es real», murmuraba Emma entre dientes. «No puede ser real». Yo no sabía qué pensar. Todo lo que quería era salir de allí, pero cada intento de huida parecía inútil. En un momento de desesperación, me detuve y me giré para enfrentar lo que sea que nos estuviera persiguiendo. Y lo vi. No puedo describirlo con precisión. Era una figura alta, deformada, con una sonrisa grotesca que se extendía por su rostro de manera antinatural. Sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber la luz a su alrededor. Caminaba lentamente hacia nosotros, pero con cada paso que daba, sentía que se acercaba más rápido. Emma gritó, y sentí que mis piernas se paralizaban. Todo mi cuerpo quería correr, pero mis pies no respondían. Estaba congelado, igual que mis amigos en la pista de baile. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia mí. Podía sentir el frío emanando de su piel, un frío que calaba hasta los huesos. Pero justo cuando estaba a punto de tocarme, escuché un sonido. Algo que rompió el hechizo. La música se detuvo. De repente, todo volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear, la pista de baile se llenó de nuevo de gente que se movía al ritmo de una nueva canción, y mis amigos, que un segundo antes estaban inmóviles, comenzaron a reír y bailar de nuevo como si nada hubiera pasado. Miré a Emma, que parecía igual de desconcertada que yo. ¿Habíamos imaginado todo? No podía ser. Lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido, era demasiado real para ser una simple alucinación. Sin decir una palabra más, nos dirigimos a la salida, y esta vez la puerta no se alejó de nosotros. Salimos al aire frío de la noche, y la sensación de alivio fue abrumadora. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a lo que acabábamos de experimentar. «No volvemos aquí nunca más», dijo Emma, con la voz temblorosa. Asentí, sin poder hablar. Nos alejamos de Luxuria, pero algo en mí sabía que no habíamos terminado con ese lugar. Algo en esa discoteca nos había marcado, algo que no entendíamos, y aunque habíamos logrado escapar, sabía que no podíamos olvidarlo. Esa noche, cuando llegué a casa y me miré al espejo, noté algo extraño en mi reflejo. Había una sombra detrás de mí, observándome. Y esta vez, no desapareció cuando me giré. Recuerdo que todo empezó una tarde normal de viernes. Mi grupo de amigos y yo estábamos aburridos en la cafetería de siempre, viendo nuestras pantallas y deslizando entre publicaciones de fiestas a las que no habíamos sido invitados. No sé quién lo dijo primero, pero alguien mencionó que había una nueva discoteca a las afueras de la ciudad. No se anunciaba como los otros lugares, no había influencers hablando de ella, ni siquiera un sitio web. Solo rumores. «Dicen que tienes que conocer a alguien para entrar», comentó Luisa, emocionada. «Una fiesta secreta, nada de las multitudes de siempre. Además, parece que es épico». Al principio dudamos. ¿Por qué una discoteca secreta? ¿Qué tan buena podría ser si no tenía ni redes sociales? Pero la curiosidad pudo más, y cuando Luisa nos envió una dirección por WhatsApp, la emoción en nuestro grupo fue instantánea. A las 11 de la noche estábamos listos. Nos encontramos en la casa de Manu, que siempre era el encargado de manejar, y subimos al coche. El lugar estaba a unos 40 minutos de la ciudad, en una carretera poco transitada que atravesaba zonas boscosas.
El camino se hacía cada vez más oscuro y, a pesar de la música que sonaba a todo volumen en el coche, un nerviosismo silencioso se instalaba en el ambiente. ¿Estás seguro de que es por aquí?, pregunté, mirando cómo el paisaje se volvía más y más desolado. Los árboles altos a ambos lados de la carretera proyectaban sombras espeluznantes bajo la luz de los faros del coche. Sí, ya casi estamos, respondió Manu. El GPS lo marca como a 5 minutos. Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio que no tenía absolutamente nada de especial. Era una estructura baja y rectangular, rodeada por algunos coches estacionados de manera desordenada. Sin carteles ni luces de neón, si no fuera por el bajo retumbar de la música que salía desde dentro, habríamos pensado que nos habíamos equivocado de lugar. «Es aquí», dijo Luisa con una sonrisa traviesa. «Vámonos». Nos acercamos a la puerta. Un tipo grandote con una camiseta ajustada y un rostro inexpresivo nos observó desde el umbral. «¿Conocen a alguien?», preguntó, con voz grave. «Sí, somos amigos de Dani», respondió Luisa con confianza, aunque ninguno de nosotros conocía a un tal Dani. El tipo asintió, y con un movimiento de cabeza nos indicó que podíamos pasar. Al entrar, la atmósfera cambió drásticamente. Lo primero que noté fue el calor sofocante y el olor a sudor mezclado con perfume barato. La música, aunque no tan fuerte como en otras discotecas, tenía un ritmo hipnótico que parecía penetrar en mis huesos. La pista de baile estaba llena, pero había algo extraño en cómo se movía la gente. Parecía que todos se balanceaban al mismo ritmo, como si fueran una sola entidad. No se escuchaban gritos de emoción ni risas, solo el pulso constante de la música y el movimiento sincronizado de los cuerpos. «Vamos a la barra», dijo Luisa, arrastrándonos a todos con ella. Pedimos unas cervezas y nos quedamos de pie, observando a la multitud. Cuanto más los miraba, más inquietante me parecía la escena. La forma en que bailaban, como si estuvieran en trance, me daba escalofríos. «¿No es raro que todos bailen igual?», pregunté, intentando sonar casual. «Es parte del ambiente», dijo Manu, bebiendo su cerveza. «Relájate, es una fiesta, ¿no?». Pero algo no estaba bien. Lo sentía en mi estómago, como una presión creciente. Decidí ir al baño para tomar un respiro, necesitaba apartarme de esa pista de baile. El baño estaba en un pasillo al fondo del lugar, lejos de la música ensordecedora. Caminé rápido, casi tropezando con alguien, pero me detuve en seco cuando vi lo que estaba pasando a un lado del pasillo. Había una puerta entreabierta, y dentro, un grupo de personas sentadas en sillas. No era el típico VIP con botellas y risas, sino algo mucho más siniestro. No hablaban ni se reían. Simplemente estaban allí, observando la pista de baile a través de una pequeña ventana de un solo sentido. Y lo más perturbador de todo, uno de ellos parecía estar mirando directamente hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me giré rápidamente para irme, pero algo me detuvo. No sabía si era la música o simplemente la tensión del momento, pero sentí que necesitaba saber más. Me acerqué lentamente a la puerta, intentando no hacer ruido. Escuché una voz susurrante dentro, pero no distinguí lo que decía. Cuando alcé la vista nuevamente, la persona que me había estado mirando ya no estaba. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí que era suficiente, volví a la pista rápidamente y encontré a Luisa y a los demás bailando. Luisa me vio llegar y sonrió, pero había algo raro en su mirada. No parecía la misma. «¿Estás bien?», me preguntó, acercándose. Su voz era suave, casi como si estuviera en un sueño. «Sí, solo necesitaba un poco de aire», mentí. «¿Podemos salir? Este lugar me está poniendo nervioso». Luisa me miró fijamente por un segundo, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Finalmente, asintió. «Claro, vamos», dijo, pero su tono seguía siendo extraño. Llamamos a Manu y a los demás, y nos dirigimos a la salida. Pero cuando llegamos a la puerta, el grandote de antes nos detuvo.
¿A dónde creen que van?, preguntó, con una sonrisa siniestra. Nos vamos, dije, tratando de sonar firme. Ya nos vamos. No tan rápido, respondió él. Nadie se va hasta el cierre. ¿Qué?, exclamé, sorprendido. Eso es ridículo. No pueden mantenernos aquí. El tipo no respondió, solo se cruzó de brazos, bloqueando la salida. El miedo comenzó a crecer en mí. Volví a mirar a mis amigos, pero ellos no parecían tan preocupados como yo. De hecho, Luisa se veía casi complacida. Vamos, quédate un poco más, dijo, agarrándome del brazo. La noche apenas comienza. Quise zafarme de su agarre, pero algo en su mirada me detuvo. Sus ojos estaban vidriosos, como si no fuera realmente ella quien me hablaba. El miedo que sentía se transformó en terror puro. Algo no estaba bien en este lugar, y Luisa y los demás ya no eran los mismos. De repente, la música cambió. El ritmo se aceleró, volviéndose cada vez más frenético, más intenso. La multitud en la pista de baile se movía ahora de manera casi violenta, sus cuerpos chocando entre sí, pero sin emitir un solo grito, ni una queja. Era como si estuvieran en un trance colectivo, una especie de ritual. Tenemos que salir de aquí, grité, intentando que Manu y los otros reaccionaran, pero no me escuchaban. Estaban demasiado inmersos en el ritmo hipnótico de la música. Desesperado, decidí que tenía que escapar solo. Empecé a correr hacia la parte trasera del local, buscando una salida de emergencia o alguna ventana por donde pudiera saltar. Mientras corría, noté que las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como garabatos que parecían formar símbolos o palabras en un idioma que no conocía. Finalmente, encontré una puerta que llevaba al exterior. La empujé con todas mis fuerzas y sentí el aire frío de la noche golpearme en la cara. Pero cuando estaba a punto de salir, algo me agarró por detrás. Era Luisa. ¿A dónde crees que vas?, me susurró al oído, con una voz que ya no era suya. Lloró, inhumana. Logré zafarme y corrí lo más rápido que pude hacia el bosque. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me estallaría. No me atreví a mirar atrás. Todo lo que escuchaba era la música, que resonaba en mi cabeza como un eco maldito. Corrí y corrí, sin saber si realmente había logrado escapar de ese lugar. Pero ahora, cada vez que cierro los ojos, escucho ese mismo ritmo, como si nunca me hubiera ido del todo. Y a veces, en mis sueños, veo a Luisa, mirándome con esos ojos vacíos, esperando que regrese. Nunca fui el tipo de persona que disfrutaba las discotecas. El ruido ensordecedor, la luz que estrobaba por todo el lugar y la multitud que siempre parecía moverse al unísono como una masa viscosa. Pero ese fin de semana mis amigos insistieron y, honestamente, después de semanas de estrés en la universidad, pensé que una salida nocturna me podría ayudar a desconectar. Vamos a Luxuria, dijeron, refiriéndose a una discoteca que había abierto recientemente en las afueras de la ciudad. Era el lugar del que todos hablaban, ese tipo de sitio exclusivo, lleno de misterio y glamour. A pesar de que no estaba del todo convencido, accedí. Llegamos alrededor de las 11 de la noche, cuando la fila ya daba vueltas en la esquina del enorme edificio. El exterior era oscuro y minimalista, con enormes letras de neón que brillaban en el cielo nocturno. Lo único que se escuchaba desde afuera era el grave retumbar del bajo, como el latido de un corazón metálico. Mis amigos estaban emocionados, bromeando y tomando fotos mientras nos acercábamos a la entrada. A pesar de que parecía que la fila no se movía, un hombre de traje oscuro salió de la nada y nos llamó directamente. «Tienen cara de saber divertirse», dijo con una sonrisa ladeada. «Vengan conmigo». Nos miramos unos a otros, sorprendidos pero sin rechistar, y seguimos al hombre. Nos llevó directamente al frente de la fila, donde unos guardias gigantes nos apartaron la cuerda de terciopelo y nos dejaron pasar. La multitud detrás de nosotros murmuró, pero el hombre no les prestó atención.
Ya en el interior, la música nos golpeó como una ola. Era tan fuerte que casi dolía, pero, de alguna manera, se mezclaba con las luces de neón y la vibrante energía del lugar para crear una atmósfera hipnótica. Me sentí casi mareado mientras caminábamos hacia la pista de baile. Todo era deslumbrante. La decoración parecía una mezcla de lujo barroco y modernidad extrema. Había espejos por todas partes, lo que creaba una sensación de distorsión, como si el lugar no tuviera fin. La gente se movía al ritmo de la música, pero algo en sus movimientos me resultaba extraño. Como si bailaran no por el placer de la música, sino por algo más profundo, algo que yo no lograba entender. Nos dirigimos al bar y pedimos unas copas. Los camareros eran extremadamente atractivos, de una belleza casi irreal. Cada uno de ellos tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando me entregaron mi bebida, la mezcla de luces y el ruido de la música hicieron que me sintiera raro, como si todo a mi alrededor comenzara a desdibujarse. ¿Te encuentras bien?, me preguntó Clara, una de mis amigas, mirándome con el ceño fruncido. Asentí, aunque no estaba seguro de si realmente lo estaba. Bebí un sorbo y el licor me quemó la garganta, pero fue un alivio momentáneo. El mareo desapareció y me obligué a disfrutar de la noche. Con el paso de las horas, la discoteca se fue llenando más y más, pero lo que me resultaba inquietante era que no parecía haber límite. No importaba cuántas personas entraran, siempre había espacio en la pista de baile, siempre había un rincón vacío para alguien más. Y las caras de las personas, todas empezaban a parecerme iguales. Intenté ignorarlo, achacándolo al alcohol, pero había algo en el aire que no podía sacarme de la cabeza. Una sensación de que algo estaba fuera de lugar, algo profundamente mal. Decidí ir al baño para despejarme. Caminé hacia el fondo de la discoteca, siguiendo las señales de luces de neón que indicaban el camino. A medida que me alejaba de la pista de baile, el sonido de la música se volvía más tenue, pero algo no estaba bien. Había un eco extraño, como si estuviera en un túnel que se extendía interminablemente. Finalmente encontré el baño. Era pequeño, y lo que más me sorprendió fue que estaba vacío. En una discoteca abarrotada, era raro que no hubiera nadie. Me miré al espejo y vi mi rostro pálido, con ojeras marcadas. Me eché agua en la cara, tratando de calmar esa creciente sensación de angustia. Al levantar la mirada, noté algo raro en el espejo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Los reflejos en los espejos no eran correctos. Las personas que pasaban por detrás de mí no estaban en el mismo ángulo que en la vida real. Sus movimientos eran más lentos, más calculados, como si fueran marionetas en manos de algo invisible. Tragué saliva, sintiendo una creciente incomodidad. Salí rápidamente del baño y regresé a la pista de baile, pero mis amigos no estaban donde los había dejado. Miré alrededor, tratando de encontrarlos entre la multitud, pero las luces y el estruendoso sonido de la música hicieron que todo se volviera borroso, confuso. Empecé a sentir pánico. Busqué mi celular en el bolsillo para llamarlos, pero no había señal. Ni una sola barra. Intenté moverme entre la multitud, pero parecía que cada vez había más gente. Era como si las paredes de la discoteca se extendieran hacia el infinito y la multitud se apretara más y más. De pronto, vi a Clara a lo lejos, parada cerca de una de las paredes espejadas. Corrí hacia ella, esquivando a las personas que bailaban con movimientos extraños. Cuando finalmente llegué, la llamé por su nombre, pero no me respondió. Tenía la mirada perdida, como si no me viera. «Clara, ¿qué pasa?», grité, sacudiéndola por los hombros. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, no vi ningún reconocimiento en su mirada. Eran vacíos, como si algo la hubiera dejado vacía por dentro. La solté de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. De repente, la música se detuvo. Un silencio antinatural llenó el lugar. La multitud se quedó quieta, como si estuvieran congelados en el tiempo.
Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras miraba a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. El hombre que nos había dejado entrar apareció en el centro de la pista, sonriendo. La multitud, como si estuviera sincronizada, se dio la vuelta hacia él, sus movimientos perfectamente coordinados. Era como ver un ejército de autómatas. Bienvenidos a su última noche en Luxuria, dijo con una voz profunda que resonó en todo el lugar. Hemos estado esperando por ustedes. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. La sensación de terror puro se apoderó de mí. Los espejos en las paredes comenzaron a temblar y las imágenes reflejadas en ellos se distorsionaban, mostrando no solo a las personas, sino sombras oscuras que parecían estar devorando a las figuras humanas. Esta no es una discoteca, susurré para mí mismo, sintiendo un nudo en la garganta. El hombre se acercó a mí, su sonrisa aún más amplia. Luxuria no es un lugar, es un estado. Aquí, todos obtienen lo que desean, por un precio. Antes de que pudiera entender lo que decía, sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera apretando el corazón. Mis amigos, los que aún no había encontrado, aparecieron de la nada, sus rostros inexpresivos, mirándome sin reconocerme. No pude moverme. No pude gritar. Todo lo que veía era el reflejo de mi propia desesperación en los espejos distorsionados y las sombras que se cernían sobre nosotros, listas para consumirnos. Luxuria no era solo una discoteca. Era un portal, una trampa para almas perdidas. Y yo era su próxima víctima. Desperté en la mañana siguiente en mi cama, mi corazón latiendo aún con fuerza. Pero algo no estaba bien. Miré mi teléfono y no había mensajes, ni fotos, ni evidencias de haber salido anoche. Aún así, mi pecho sentía ese peso indescriptible, como si lo que pasó en Luxuria no fuera solo un sueño. Como si algo, de alguna manera, aún estuviera conmigo. No suelo salir a discotecas. Nunca me ha gustado mucho el ambiente, con la música tan fuerte que no te deja escuchar tus propios pensamientos, las luces parpadeando como si fueras a tener un ataque epiléptico en cualquier momento, y la gente apretada moviéndose como si fuera una coreografía caótica. Pero esa noche era distinta. Había sido una semana dura en la universidad, llena de exámenes y trabajos interminables, y mis amigos insistieron en que necesitábamos una salida para desahogarnos. No tenía excusas suficientes, así que acepté. Nos encontramos afuera del Club Sombra, un lugar del que había oído, pero nunca había visitado. Era famoso por su ambiente alternativo y misterioso. La fachada era negra, sin ningún cartel que indicara que fuera un club. Solo una puerta con un pequeño símbolo plateado de una luna creciente, lo suficientemente discreto como para que alguien distraído ni lo notara. Era una especie de secreto a voces entre los jóvenes de la ciudad. «Vamos. Esta noche será épica», gritó Lucho por encima del sonido de la fila de personas, mientras me daba una palmada en la espalda. Me reí nervioso y asentí, sin decir nada. Realmente no tenía ganas de estar allí, pero no quería ser el aguafiestas. La fila avanzó rápido. Antes de que me diera cuenta, estábamos frente al guardia de seguridad, un tipo alto y corpulento con unos ojos hundidos que me hicieron sentir un escalofrío cuando me miró. Nos dejó pasar sin decir una palabra, solo con una ligera inclinación de cabeza. Al cruzar la puerta, me golpeó una mezcla de música electrónica y luces de neón. El interior del club era tan oscuro que apenas podías ver más allá de unos metros. Las paredes parecían estar recubiertas de espejos, pero distorsionaban las imágenes, lo que daba la impresión de que el espacio era mucho más grande de lo que realmente era. Podías ver tu reflejo, pero con un toque ligeramente deformado, como si estuvieras viendo una versión de ti mismo en otro universo. Este lugar es una locura, ¿no?, gritó Paula mientras se acercaba, su pelo teñido de azul brillando bajo las luces ultravioleta. Sí, es diferente, dije, sin saber exactamente cómo expresar lo que sentía.
Había algo en el lugar que no me gustaba, pero no sabía qué era. Nos dirigimos a la pista de baile. Lucho, Paula, Julia y el resto de los chicos comenzaron a moverse al ritmo de la música, pero yo me quedé al margen, observando. Me sentía fuera de lugar, como si algo estuviera mal. No sabía si era el ambiente del club o simplemente mi propia incomodidad, pero cada vez me resultaba más difícil relajarme. Después de un rato, decidí que necesitaba una bebida para calmarme. Me acerqué a la barra, que estaba en una esquina más oscura del club. El barman, un hombre alto y delgado con una barba desordenada, me observó con una sonrisa que me incomodó. ¿Qué te sirvo?, preguntó, pero su voz tenía un tono burlón. Una cerveza, por favor, respondí. Mientras preparaba mi bebida, no pude evitar notar que los espejos detrás de la barra también distorsionaban la imagen, pero de una manera más extraña. Podía ver a las personas detrás de mí reflejadas, pero se veían diferentes. Las siluetas eran más delgadas, más alargadas, y los rostros estaban cubiertos por sombras que no existían en el espacio real. Me giré para ver directamente, pero cuando miré a las personas en la pista de baile, parecían normales. Volví a mirar al espejo, y ahí estaban otra vez, esas versiones oscuras de las mismas personas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Aquí tienes, dijo el barman, poniéndome la cerveza frente a mí. Le pagué rápidamente y me alejé de la barra, sintiendo que la piel se me erizaba. Volví con mis amigos, pero algo había cambiado. No estaban en el lugar donde los había dejado. Estaba seguro de haber visto a Lucho y Paula justo al borde de la pista, pero ahora no había ni rastro de ellos. Me abrí paso entre la multitud, tratando de ver si estaban en otra parte. Nada. Todo el mundo parecía estar absorto en su propio mundo, bailando como si fueran los únicos en la pista. Sentí un tirón en el estómago, una especie de intuición que me decía que debía salir de allí. Me dirigí hacia la salida, pero al llegar a la puerta, me encontré con el guardia de seguridad. Estaba de pie, inmóvil, bloqueando el camino. Lo siento, no puede salir aún, dijo con voz grave. ¿Qué? ¿Por qué no?, pregunté, confundido. Las puertas se cierran hasta que termine la música, respondió, sin dar más explicaciones. Mi corazón se aceleró. Esto no era normal. Me di la vuelta y corrí de nuevo hacia la pista, buscando desesperadamente a mis amigos. No podía ser el único que sentía que algo estaba mal. Tenía que encontrar a alguien. En mi carrera por el club, tropecé con alguien. Cuando levanté la vista, vi a Lucho, pero su expresión era extraña. Estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en un punto, como si no me viera. Sacudí su brazo. Lucho, ¿qué te pasa?, le grité, pero no reaccionó. Miré alrededor y vi a Paula, a unos metros de distancia, en la misma postura rígida. Caminé hacia ella, intentando llamarla, pero al acercarme, noté que su rostro no era el suyo. No del todo. Había algo mal en sus facciones. Era como si alguien hubiera intentado imitar su cara, pero se hubiera equivocado en los detalles. Su boca estaba torcida en una sonrisa que no le pertenecía. Retrocedí, el pánico empezando a tomar el control. No podía estar viendo lo que estaba viendo. Cerré los ojos, respiré hondo y volví a abrirlos. Ahora había más personas alrededor de mí, pero no estaban bailando. Todos estaban inmóviles, mirándome. Y todos tenían esas mismas expresiones distorsionadas, como si fueran versiones defectuosas de sí mismos. «Esto no está pasando», grité, tratando de convencerme de que solo era una ilusión, que tal vez me habían drogado o algo así. Pero no importaba cuánto intentara racionalizarlo, la sensación de peligro era real. Tenía que salir de allí. Me abrí paso entre la multitud de figuras inmóviles, empujándolos a un lado, pero ninguno se movía por su cuenta. Era como si fueran maniquíes, simplemente observándome. Volví a la barra, buscando al barman.
Si alguien podía decirme qué estaba pasando, sería él. Pero cuando llegué, no había nadie. La barra estaba vacía, y los espejos detrás ahora no mostraban ninguna imagen distorsionada. De hecho, no mostraban ninguna imagen en absoluto. Era como si hubieran dejado de reflejar el espacio por completo. Escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El club estaba completamente vacío ahora, salvo por mí. No había música, no había luces parpadeantes. Solo un silencio aplastante y la oscuridad. Comencé a correr hacia la puerta, ignorando cualquier intento de mantener la calma. Al llegar, el guardia ya no estaba. Pegué un tirón a la puerta, pero no se movió. Estaba completamente sellada. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Algo grande y oscuro, una sombra que no debería estar allí. No quise girarme, pero algo me obligó a hacerlo. Lo vi. Una figura alta, con facciones que no pude distinguir, envuelta en un manto de oscuridad, avanzando hacia mí lentamente. No corría, no se apresuraba. Sabía que no tenía a dónde ir. Grité. Grité con todas mis fuerzas, pero el sonido murió en mi garganta, como si el aire mismo lo apagara. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. Sentí como algo me envolvía, un frío que se arrastraba desde mis pies hasta mi cabeza, y entonces, todo se volvió negro. Desperté en un hospital. No sabía cómo había llegado allí. Un doctor me explicó que me habían encontrado desmayado afuera del club, pero nadie más estaba conmigo. Mis amigos habían desaparecido, y nadie sabía nada de ellos. Hasta hoy, sigo sin saber qué pasó exactamente en el Sombra. Pero cada vez que paso por ese lugar, siento que algo me observa desde la oscuridad. Y nunca he vuelto a entrar en una discoteca.